Parece natural que empecemos definiendo qué es un modelo, por lo menos para la ciencia de datos, qué entendemos por un modelo. Y en ese sentido, un modelo es una explicitación. Esta palabra es importante porque una parte fundamental del modelo tiene que ver con que queda definido explícitamente el modelo, no es algo que se intuye o algo que queda implícito en una serie de palabras o de conceptos. Tiene que ser una explicitación, tiene que quedar bien claro cuál es el modelo. Hay un proceso de simplificación, por eso digo que es una explicitación simplificada, y de algunas relaciones que pueden existir, o sea, potencialmente existentes, entre variables que dispongo en mis datos. O sea, eso es, para la ciencia de datos, un modelo. Un modelo es una forma de explicitar de manera simplificada relaciones entre variables que están disponibles en los datos. Los conceptos fundamentales acá tienen que ver con esta idea de explicitación, tiene que quedar bien claro cuál es el modelo. Por supuesto que es una simplificación, pensamos que en general la realidad es mucho más compleja de lo que el modelo refleja, pero es una simplificación adecuada, oportuna, conveniente para algún fin que yo tenga. Y las relaciones que plantea el modelo pueden existir o no existir, y eso posiblemente lo descubra una vez que el modelo lo ajusto a los datos y veo los resultados. Y por supuesto, en esta explicitación simplificada de la realidad, tengo que basarla en aquella información que esté disponible. Yo puedo tener un modelo teórico hermoso sobre un fenómeno, pero no contar con los datos necesarios para poder cuantificarlo. Esto no es lo que le va a interesar a la ciencia de datos. La ciencia de datos se va a concentrar en generar modelos donde las variables que se modelen van a estar disponibles en los datos. Y ahora sí, una simplificación adicional de este proceso de modelado es pensar en tres grandes etapas o tareas que tiene el modelado de datos. La primera tarea es la representación, la segunda es la evaluación y la tercera es la optimización. Estas etapas no son etapas secuenciales, son etapas que se transitan simultáneamente muchas veces en diferentes órdenes, pero sí son tres elementos que son fundamentales del proceso del modelado. Por un lado, la representación, hablamos sobre en detalle, pero esta etapa implica la creación del modelo en sí mismo. La representación es lo que llamamos en general modelo. La evaluación es la forma en la cual tenemos de poder verificar empíricamente cuán adecuado es cierta especialización del modelo. Y por último, la optimización es un proceso esencial que va a consistir, una vez que tengamos nuestros datos, nuestra representación y nuestra métrica de evaluación, en cómo obtener aquella especialización del modelo óptima, la mejor posible, que los datos, que a la luz de los datos y basados en la representación que elegimos y la evaluación que elegimos, la mejor especialización que podamos llegar a obtener. Esas son las tres etapas fundamentales. Y lo que vamos a hacer es, desde un punto de vista puramente práctico, tratar de pensar estas tres etapas, pero siempre basado en estos datos tan sencillos de venta de casas en el barrio de Boedo. Entonces, vamos a empezar con la primera de las etapas, que es la representación. A esta etapa en general se la llama la especificación del modelo, porque justamente lo que se hace es especificar en qué consiste el modelo, cuáles son las relaciones que yo puedo llegar a captar con el modelo. Y en este caso, un ejemplo de representación va a ser, y este es el primer modelo que voy a proponer, es explicar, representar al precio. Y fíjense que este no es el precio real, por eso le pongo un superíndice que se llama M2. La M es que es de modelo, este es el precio según el modelo, y el 2 es un índice simplemente para tener en cuenta la cantidad de variables que este modelo tiene. Nos va a ser útil después cuando creemos modelos con diferente cantidad de variables para poder compararlos entre sí. Entonces, acá, en esta expresión lo que estamos diciendo es que el precio según el modelo que tiene dos variables, yo creo, y esta es mi explicitación simplificada, que en el fondo es un cierto valor base, que le voy a llamar mu, en dólares, y a este valor base se le suma algo que depende de la superficie cubierta, ¿sí? Y la dependencia de la superficie cubierta va a estar expresada en forma lineal por este parámetro alfa. Esto quiere decir que si aumenta una unidad, un metro cuadrado en este caso, la superficie cubierta, por sobre este valor base mu, el precio según este modelo va a subir en alfa unidades, recordando siempre que esto está puesto en dólares, más un efecto de la superficie no cubierta. Y de nuevo, este efecto es aditivo, como era aditivo este otro efecto al precio base, este efecto es aditivo al componente que tiene en cuenta la superficie cubierta. De nuevo, este efecto es, si este modelo plantea
que si el fondo crece en 1 metro cuadrado, entonces, sumado, dejando fijo este mu y dejando fijo la cantidad de metros cuadrados cubiertos, el precio de la propiedad se va a incrementar o simplemente va a cambiar en beta unidades. Este modelo es un modelo que se llama en general modelo lineal y tiene varias características importantes. Por supuesto es tremendamente simple, en este caso es muy simple aparte porque tiene pocas variables, solamente 2 variables, pero aparte es simple porque plantea que esta aditividad de los efectos, donde aumentar, por ejemplo, el fondo de la propiedad va a aumentar el precio, y acá, bueno, estoy haciendo un salto, pero ya pensando que estos coeficientes van a ser positivos, que sabemos que es de esperar, casas con fondos más grandes y más superficie van a tener precios más altos, esperemos eso. Pero bueno, la idea aditiva quiere decir que el impacto que un cambio en el fondo va a tener en el precio se le va a sumar simplemente a lo que las otras variables tenían en cuenta, tanto este factor constante como el efecto de la superficie cubierta. Esto es una simplificación, y ahí volvemos a la definición de modelo. ¿Por qué es una simplificación? Porque podría ser más compleja la relación. Podría pasar que aumentos en el fondo impacten en forma diferencial para superficies chicas que para superficies grandes. Puede ser, y esto sería bastante razonable, que en casas chicas sumarle 1 metro más de fondo impacte más fuertemente que en casas muy grandes. Esa relación no quedaría representada con este modelo y habría que complejizarlo un poquito más, quizás sumando un tercer término que mezcle el fondo con la superficie. Entonces, ese concepto de aditividad es un concepto muy importante, es muy simplificador, pero al mismo tiempo es muy restrictivo. Y en esto es muy importante aclarar lo siguiente: el proceso de representación o de especificación de un modelo, lo que fundamentalmente plantea es qué relaciones puedo llegar yo a captar y qué relaciones no puedo captar. ¿Por qué? Porque primero, va de suyo, esto es muy trivial, pero no puedo captar ninguna relación, por ejemplo, que el precio tenga en función de la ubicación de la propiedad, si no tengo ninguna variable que refleje la ubicación. Eso ya me queda descartado. Por eso es tan importante el modelado, la explicitación, porque esto me deja bien claro que solamente voy a poder reflejar modificaciones, variaciones en el precio que dependan solo de sub y de fondo. El estado de la propiedad tampoco va a estar metido acá adentro. Entonces, la primera simplificación que el modelo hace es, mediante su explicitación, decirme qué variables, qué relaciones puedo llegar a estar captando. Y segundo, también importante, es que incluso por más que tenga en cuenta sub y fondo, qué tipo de dependencias entre el precio, sub y fondo puedo llegar a captar. Si llegara a haber algún tipo de interacción, y esa es la palabra correcta, como plantear recién entre fondo y superficie, que es que el impacto que fondo tiene en precio es distinto para diferentes niveles de superficie, este modelo no lo va a captar. Incluso si realmente existiera y estuviese representado empíricamente en los datos, este modelo no lo va a captar. Y va a tener que plantear un modelo un poco más complejo para captar eso. En ese sentido es que es tan importante la etapa de representación de un modelo, la etapa de explicitación, porque me va a dejar a mí en claro, no cuál es el límite del modelo que estoy planteando. No que me va a dejar claro cuáles son los límites de los datos. Si yo tuviera datos muy ricos y muy complejos, y muy numerosos, podría pasar que mi limitación esté directamente en la representación que estoy eligiendo, posiblemente porque sea muy simple, como la que estoy planteando. Pero bien, esta idea de aditividad del modelo lineal, una forma de ver, desde el punto de vista matemático, muy sencillo, es pensar que uno deriva a este modelo, que uno lo quisiera derivar, o sea, ver cómo cambia el precio, derivar el precio como variable, en función, por ejemplo, de una de las variables de sub. Si yo derivara al precio en función de sub como una expresión, como es lineal, la derivada es una constante y va a ser exactamente igual a alfa. Eso quiere decir que en el fondo este modelo lo que está diciendo es que por cada unidad que cambia sub, el cambio de precio que este modelo presupone es constante, es alfa y no depende de ninguna otra variable más. Y es otra forma de ver desde el punto de vista matemático esta simplificación lineal aditiva que estamos proponiendo en el modelo. Otro punto básico, esto vamos a terminar esta sección para que no se haga muy larga, es pensar que en este modelo, aparte de estas relaciones lineales y aditivas, tratar de explicitar y dejar bien claro dónde está la linealidad de este modelo. Este modelo es un modelo múltiple porque tiene 2 variables, es un modelo lineal, pero no es lineal porque yo creo que la relación entre superficie y el precio sea lineal. Porque si yo a este modelo le plantease que la dependencia de la superficie
es, por ejemplo, más lenta que un crecimiento lineal, yo podría transformar a esta variable sub tomándole raíz cuadrada. Y podría enchufar en este modelo raíz cuadrada de sub. Y este modelo seguiría siendo un modelo lineal. ¿Por qué? Porque lo que a mí me va a interesar, la linealidad, no tiene que ver con la linealidad de la relación entre la target, precio en este caso, y sub. Sino que la linealidad va a ser importante en términos de la variable que yo quiero representar o cualquier transformación de ella y la variable que quiero representar o cualquier transformación de ella. Entonces, la linealidad va a ser importante, pero en términos de los parámetros del modelo. No me importa si yo acá pongo sub, pongo raíz cuadrada de sub, pongo cuadrado de sub, pongo cualquier otra función conocida por mí que quiera transformar a sub. El modelo va a seguir siendo lineal. Y lo mismo si yo transformo esta otra variable. La importancia va a estar en la linealidad en términos de los parámetros. Porque en el fondo, para mí, lo vamos a ver en un ratito, lo que a mí me va a interesar es tratar de entender cómo un modelo, en función de los datos, se modifica cuando yo produzco modificaciones de los coeficientes, que estos se llaman coeficientes, o de los parámetros. Ahí es donde va a estar el supuesto fuerte de linealidad. En ese sentido tenemos que pensar que estos modelos son muy poderosos, porque si yo ahora puedo transformar cualquiera de estas variables con cualquier transformación que a mí se me ocurra analítica, entonces este modelo se puede volver mucho más complejo. Y ni hablar si aparte le puedo empezar a agregar interacciones entre variables. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante.